Vamos a entrar en el tema del modelo biofuncional. Para algunos de ustedes puede ser que es algo conocido, para otros que no. Eh, Me gustaría empezar con algunos aspectos, cómo llegamos a este modelo en el pasado, porque es una historia de algunos decenios hasta el día de hoy y todavía estamos modificando y mejorando este modelo. Entonces, para saber de dónde soy, siempre muestro estas imágenes. Es el centro de Alemania, Göttingen, universidad, hace más que 250 años, en el centro de Alemania. Ahí trabajaba por algunos decenios. Y eso es una vista a nuestra ciudad con la estatua de Genselizer, que siempre se besa como un doctor que recientemente se graduó. Así es el ambiente donde el modelo biofuncional se desarrolló y ahora estoy enseñando todavía en la Universidad de la Frontera en Chile, pero me encuentro ahora en otro lugar de Sudamérica, en el centro de Paraguay. Les voy a mostrar primero aspectos de la vista de los profesionales y semiprofesionales al concepto de tres diferentes órganos en nuestro campo de trabajo, en la nariz, en la boca y en la garganta. Cuando ustedes ven estas representaciones, entonces todos se den cuenta que cada uno de los que dibujaron estos modelos, no modelos, pero solamente dibujos, que cada uno tiene su idea de lo que representa este sistema de órganos. Algunos ven en general la anatomía para mostrarlo a un grupo de semiprofesionales como aquí, como aquí. Otros se dirigen a la funcionalidad de la boca y a su patología en cuanto a la respiración oral. Otros, como el doctor eh, Daniel Garliner de Estados Unidos, algunos 30, 40 años atrás, como Garliner se dirigen a la lengua y a la función de la lengua dentro de este sistema. Otros observan el aspecto del cadáver. El cadáver siempre muestra una lengua a distancia y una cavidad oral muy extendida, sin cierre. Otros se dirigen a una observación más general. eh, ya se observa en el pasado, se observó en el pasado que en la boca y dentro de la nariz se formaron presiones negativas, positivas durante la respiración y durante otras funciones y además observamos representaciones, varias representaciones, por ejemplo, de ortodoncistas que también se dirigían a explicaciones de presiones de la fuerza de la lengua, fuerza de los labios y en cuanto al equilibrio y desequilibrio de estas estructuras. Así tenemos una historia muy compleja en cuanto a lo que representa este sistema de tres diferentes órganos. Eh, Aquí tenemos otras vistas del Internet recientemente tomado en Alemania. Y en Alemania mayormente las logopedas se dedican a las funciones orales y siempre están enseñando por videos, eh, también por cursos y por presentaciones de varios tipos, la función
motora de la lengua, la función motora de los labios, la función motora de todo este sistema. Eh, Importante es que la función motora, mayormente la logopeda lo observa con la lengua visible, pero es un problema. La lengua normalmente durante la función principal no está visible y es difícil explicar la función de la lengua y también explicar el reposo de la lengua sin observar nada una vez que la boca está cerrada. Es el problema general. La boca cerrada no permite un acceso fácil a profesionales. La boca cerrada eh, es, tiene la consecuencia que uno debe utilizar modelos para ilustrar esta funcionalidad de la lengua, especialmente en el contexto del equilibrio dentro de reposo o dentro de respiración. Tenemos un ejemplo de un video en alemán que les quiero mostrar. Es una profesional que quiere explicar al público que la lengua tiene una función de reposo y lo explica tratando de tragar. Y durante el trago ella dice que se forma un contacto de la lengua con el paladar. Eso en general es correcto, pero el resto de la presentación en Instagram no lo voy a comentar más en detalle, pero tiene algunos aspectos donde las personas que lo ven pueden tener una idea, pero en general se queda con informaciones que son inútiles para los profesionales y también inútiles para el público. Entonces, vamos a la anatomía. Si ustedes se dedican al estudio de la anatomía, entonces observan un número impresionante de diferentes músculos que actúan para actuar en las diferentes funciones del agua, del habla, de la masticación, de la respiración y también durante las funciones voluntarias de la lengua. Todos estos músculos tienen su función especial, pero el conocimiento de actividad muscular no nos permite es la observación del órgano en su totalidad. Solamente cada uno de los músculos tiene su función, su acción y su tarea, pero la fisiología del sistema en total, por función muscular solo, no se puede explicarlo por completo. Significa que la observación de músculos tiene su importancia, es importante, tiene valor, pero no alcanza para explicar la funcionalidad especialmente la funcionalidad del reposo por completo. Otros modelos, ya lo vimos anteriormente, se refieren a los músculos, a la actividad muscular, a la actividad de los labios. Repito otra vez, es un autor bien reconocido del pasado que hizo este estudio en cuanto a las fuerzas que la lengua y los labios muestran durante una actividad máxima, pero para repetirlo, músculos son importantes, pero músculos no explican todo. Así, cada función debe de considerar un concepto general que implica no solamente las estructuras
musculares que conocemos todos, la lengua y los labios, sino también las estructuras posteriores aquí, para seguir con un concepto que vale para explicar muchas funcionalidades que anteriormente estaban en discusión de profesionales. Aquí vemos la diferencia entre la vista general de muchos profesionales al sistema y el modelo biofuncional que hemos desarrollado después de los años 2006. Aquí ya pueden observar que el modelo biofuncional consiste de una serie de válvulas. Y eso es algo que voy a repetir y voy a explicar durante esta hora que el sistema, eh, el sistema de la nariz, la boca y la garganta consiste de válvulas. Pero antes de observar las válvulas, tenemos que aclarar dónde se forman estas válvulas. Nosotros vemos en general un sistema de tres órganos de la nariz, aquí, este órgano de la boca, aquí, y de la garganta. Todos ustedes lo saben y lo conocen. Ahora viene la dificultad. ¿Cuántos elementos pertenecen a cada una de las estructuras, a cada uno de los órganos? Y aquí empieza el modelo biofuncional. Tenemos que considerar que no todos los detalles de un sistema de órganos es importante para entender su funcionalidad. Nosotros hicimos una selección de factores, una selección de elementos que consisten en este sistema de tres órganos. Y aquí podemos observar el número de elementos funcionales que hemos seleccionado para nuestro modelo. Lo voy a repetir brevemente. Los labios, la, la base superior e inferior de los maxilares, el arco dental superior e inferior, también la lengua como órgano central, además el velo palatino, y todas estas estructuras en su totalidad forman la estructura de la boca solo. La garganta, entonces la faringe consiste de estos elementos funcionales. Aquí la lengua tiene un rol doble porque la lengua y el velo palatino forman parte de la boca y también parte de la faringe. Son estructuras que forman este límite funcional. Así son parte de la una y la otra estructura. Además, la garganta, este órgano consiste de estructuras faringiales, estructuras laringiales y una conexión al esófago. Así, estos elementos funcionales de la faringe se pueden discernir del sistema de órganos en general. La nariz aquí tiene un número de 4 diferentes sistemas funcionales. La nariz es, en cuanto a su anatomía, un sistema único porque está no móvil, sino es una estructura rígida. Así forma de una forma un sistema, un concepto único, pero está en conexión con el velo palatino y con el constrictor faringial como estructuras que forman una válvula posterior del sistema nasal. Así, no es tan fácil de entender como se podría imaginarse en base de la estructura rígida
de las paredes nasales. Así, tenemos que considerar dos aspectos: el modelo biofuncional, que es una reducción de la realidad anatómica, y del sistema oronasofaringeal, que es el órgano que consiste de los tres diferentes componentes orales, nasales y faringiales. Aquí lo tenemos en una representación medio sagital. Eh, ya lo estaba explicando, los diferentes elementos funcionales se pueden repetir aquí: 1 y 2, los labios 3 y 6, maxilar superior, inferior. Aquí número cuáles son 3 y 4, la fila dentaria superior e inferior, las diferentes partes de la lengua como elemento 7, aquí elemento 8, velo palatino, elemento 9, el constrictor faringeal. Y estos dos factores son los factores más importantes que pueden formar un cierre completo de la faringe. Así, la faringe, como estructura de un órgano, mayormente depende de la actividad de las paredes, que pueden proponer un bolus y también pueden servir como el órgano de respiración. Durante la respiración observamos la abertura completa; durante la deglución un cierre completo en todo este nivel. La nariz, en base al modelo biofuncional, no termina aquí en la zona posterior nasal, sino también implica la zona epifaringeal, porque aquí tampoco tenemos ninguna estructura que puede hacer una contracción. Entonces, la nariz, según el modelo, implica toda la estructura nasal y también la estructura epifaringeal. Así vemos la diferencia entre la definición anatómica y la definición del modelo biofuncional. En base del modelo se definen en un total de 7 válvulas. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender del modelo: que el modelo permite la observación y la dinámica de válvulas durante todas las funciones. Las válvulas que se forman son: válvula 1, entre medio de los labios; válvula 2, y esto es difícil que entender, la válvula 2 implica un cierre entre medio de la lengua y del paladar duro. Este paladar duro y la lengua forman una U. Cuando se cierre esta válvula, después se determina un espacio intervalvular entre medio de la válvula 2 y la válvula 3. La válvula 3 es una válvula que cierra la boca en dirección a la faringe y que permite una formación de un bolus dentro de la boca con un cierre hermético entre medio del velo palatino y la lengua. Aquí observamos que el velo palatino también puede funcionar como un cierre de la válvula 4. Esta válvula es la válvula velofaringeal y separa toda la zona nasal y la zona faringeal. Entonces, el velo palatino, una vez que cambia su posición, abre la válvula 3 y cierra la válvula 4. Un cierre 3
implica abertura cuadro y un cierre cuadro implica una abertura de la válvula 3. Esta funcionalidad se complica por la actividad del constrictor faringial que puede achicar la zona faringial y que puede usar, que puede transportar el bolus en dirección al esófago. Esta válvula del esófago, la número 6, normalmente durante la respiración está cerrada, pero la glotis, que es la entrada a la faringe interior, esta glotis permite en su posición de reposo una abertura y una respiración por la faringe en dirección a los pulmones. La última válvula que observamos es la válvula 7. La válvula 7 es la entrada a la nariz que se puede cerrarlo con músculos. Algunas personas tienen la habilidad de cerrarlo por completo. La gran mayoría no lo tiene, pero es una válvula que se puede cerrar por compresión de las narinas con la compresión por medio de compresión manual. Así tenemos en total 7 válvulas y lo más importante es que nosotros tenemos que considerar son las válvulas 2 y la válvula 3, porque la abertura o cierre de estas dos válvulas implica la formación de un espacio entre medio de la lengua y el paladar duro. Este espacio tiene una importancia inmensa para la posición de reposo de la lengua. El último, el último aspecto de las válvulas en general es la formación de compartimentos. Usando las mismas válvulas, válvula 1, la segunda, la tercera, la cuarta y las 5, 6 y 7 permiten la determinación de espacios o compartimentos. Estos compartimentos aquí se forman entre medio de las primeras dos válvulas y forman el espacio o compartimento 1 que tiene el nombre Frenkel. El espacio 2 entre medio de dos válvulas, aquí y aquí, forma otro espacio dentro de la boca. Es importante conocer este espacio, es el espacio Donders. El espacio Donders se forma entre medio de la lengua y el paladar duro, cerrando las válvulas 2 y 3. Entonces, el compartimento 2 tiene el nombre Donders para no confundirse y es el compartimento que se forma una vez que de las dos compartimentos, de las dos válvulas, que ahora no vemos con nombres, pero ya sabemos que existen aquí y ahí. Cuando estas dos válvulas se cierran, entonces se forma este compartimento. Además, observamos la formación de un compartimento faringial aquí que tiene una complejidad durante la formación de vocales, por ejemplo, y de la deglución, y se forma un compartimento nasal, para repetirlo, que no es solamente parte de la nariz misma, sino también se extiende hacia la zona epifaringial. Entonces, observando este sistema en reposo, tenemos que ver qué tiene que ver el sistema biofuncional de los tres órganos que vemos aquí
en una representación tomográfica, ¿qué función tiene este sistema en relación a la lengua? Cuando se observa una, eh, un TAC o una tomografía compleja, entonces la estructura de válvulas no es evidente. Solamente observamos en la mayoría de las representaciones estructuras óseas, estructuras de los músculos, si usamos una resonancia magnética, pero la existencia de válvulas en las representaciones tridimensionales normalmente no son definidas y ni se menciona dónde se forman estas válvulas. La observación de válvulas, la observación de la formación de compartimentos mayormente se puede probar por medio de observación endoscópica o por observación de la presión intraoral. Vamos a la posición de reposo de la lengua dentro de este sistema de válvulas. La lengua es parte del sistema oronasofaringeal, pero la lengua busca su posición de reposo según la influencia de la gravedad. La gravedad es el factor principal que nos muestra a dónde la lengua lleva su posición espontánea. Aquí vemos una persona en posición de reposo, acostado, y es obvio que si los músculos no están actuando, que entonces la posición de reposo resulta en una posición posterior de la lengua y esta posición es peligroso en cuanto a un cierre del compartimento faringeal del compartimento 3 y una interrupción de la vía aérea. Esta posición de reposo también es una posición donde hay donde no se encuentra ninguna actividad de la persona. La persona está en reposo. La diferencia a esta situación consiste en la tensión muscular. Esta persona está a punto de una competición y se observa una tensión muscular. Y esa tensión muscular observamos obviamente también en la zona de la lengua. Y la lengua entonces no va a ser un factor que impide la respiración, sino la lengua tonizada se encuentra dentro de la boca en una posición donde la vía aérea está abierta. Entonces, llegamos a esta posición. Usted va a pensar que es eso. No se puede colgarse con los brazos al techo de un espacio. Obviamente no se puede, pero esa es la situación que normalmente queremos tenerla para una posición de reposo de la lengua que se quiere observarlo durante el equilibrio en una persona despierta. Esa posición significa que la lengua, si lo vemos como ejemplo para la posición de reposo de la lengua, que la lengua se pega al paladar y que se queda ahí colgada, pero sin tono muscular, solamente colgado en contacto con el paladar duro y sin actividad muscular, porque eso es un reposo. El reposo significa falta de actividad muscular. El reposo no
es una actividad sin movimiento, como aquí, como lo vemos con el deportista. Eso no es reposo, es tensión. Aquí, esta observación teórica nos muestra que aunque no tenemos actividad y también sin tensión muscular, algo está en reposo colgado. Me parece que es un ejemplo que a ustedes les ilustra cómo eh, podemos definir una posición diferente de reposo de la lengua en relación a la zona superior, a la zona del paladar. Observando una posición de reposo en cuerpos, me falta la palabra, entonces en un cuerpo sólido, ahí tenemos que observar que un cuerpo sólido normalmente sigue solamente la gravedad hasta encontrar un equilibrio de fuerzas. Aquí estas piedras han encontrado un equilibrio de fuerza con la gravedad y este péndulo también ha encontrado un equilibrio de fuerzas aunque está pendiente. El equilibrio de fuerzas significa que ninguna fuerza reactiva está actuando a este cuerpo y que este cuerpo está verdaderamente en reposo. El cuerpo humano y también la lengua encuentran diferentes formas de reposo en posición vertical y en posición horizontal. A la izquierda observamos una posición vertical de una persona para mantener aquí una posición de reposo que no complica la vía aérea. Necesitamos una tensión muscular. Esta tensión muscular la persona puede mantenerla durante la persona está despierta. Una vez que la persona está durmiendo y acostada, en este momento falta el tono muscular y empieza el problema con la vía aérea, empieza el problema de un colapso de la lengua y este problema no se puede resolucionar por medio de una tensión muscular, porque en el momento de la tensión muscular la persona despierta y interrumpe el sueño. Así, aquí tenemos que encontrar otra forma de solucionarlo y otra forma a darle una posición de reposo verdadero que es resistente en cuanto o resiliente, mejor, en cuanto a la gravedad. Las representaciones en el Internet solamente se refieren a las personas en posición vertical y ahí se observa posición de reposo bajo y posición de reposo alto. Pero observando esta representación, podemos derivar que la posición en el contacto con el paladar no implica un cierre valvular, sino solamente un tono muscular. Falta de tono muscular y tono muscular. Eso no es un reposo. Tono muscular implica que la lengua está activa y que no está en reposo. En reposo acostado o en reposo en posición vertical, siempre una lengua con tono muscular puede
ponerse en un contacto con el paladar duro, pero eso en el momento que falta el tono muscular, y eso significa, falta de tono muscular significa eh, reposo, entonces se pierde. Muchos científicos midieron la fuerza que la lengua puede exigir contra el paladar. Existen mediciones, todo asociado a actividad muscular. Eso no es reposo, no es reposo. También durante deglución se observaron contactos de la lengua con el paladar y midieron la fuerza entre el paladar y la lengua, eh, observando también diferentes presiones durante un acto de deglución, pero todo eso no es reposo. Reposo significa la ausencia de presión, la ausencia de actividad. Así, todo esta medición que observamos en la literatura nos muestra actividad, aunque no movimiento. Otra vez de la misma publicación, actividad y posicionamiento de la lengua durante el acto de deglución, pero no movimiento eh, y tampoco reposo. Cuando queremos observar el reposo de la lengua, existe ya un experimento que hace mucho tiempo hizo el doctor Dondos. El doctor Dondos en el año de 1873, donde ya publicó un ensayo donde él mostró la presión negativa dentro de la boca, tomando un tubito que introdujo en su propia boca para observar la presión compartimental aquí en la boca hacia dirección de la garganta. Significa que en los dos compartimentos, aquí en la zona del compartimento 2 y en el compartimento 3, hizo mediciones y observó presión negativa. La presión negativa es un indicador único para definir la abertura o el cierre de las válvulas que hemos visto dentro del modelo biofuncional. Entonces, nosotros hicimos en una primera publicación en el año 2006 un ensayo bien básico y muy, muy básico que hasta el día de hoy es válido. La observación de presión negativa dentro de la boca, de que está indicado por una membrana aquí, con un embudo que se colocó con esta pantalla oral a la paciente, al paciente. Este ensayo simple, como el ensayo de Dondas, mostró que por minutos, por un tiempo, un periodo de varios minutos se pueden observar presión negativa dentro de la boca, que hoy en día se explica fácilmente con el modelo biofuncional, pero que en el pasado ha sido ignorado por decenios. Esta presión negativa es un factor que permite una posición de reposo, un reposo pasivo, sin actividad muscular de la lengua en contacto con el paladar por formación de un cierre valvular. Este cierre valvular se puede observarlo radiográficamente comparando la posición de la lengua antes y después de la presión negativa que se observaba externamente.
La posición de la lengua sin presión negativa estaba en la base, en el piso de la boca, según la gravedad que actuó en esta persona en posición vertical. Y una vez que la presión negativa indicaba el cierre valvular de la válvula 2 y de la válvula 3, en este momento la lengua estaba aquí en una posición cerca al paladar duro y con un contacto firme en la zona de la válvula 3. Es la primera publicación en cuanto a este fenómeno que ahora también nombramos uplock. La posición uplock es una posición con presión negativa en el compartimento 2 y también con un cierre valvular que se pruebe por la presión negativa. Son aquí los resultados radiográficos comparando una presión neutral con la presión negativa. Neutral observa, durante esta posición observamos una diferencia de la distancia de la lengua hacia el paladar y también observamos una diferencia del contacto entre velo platino y lengua que indica que con presión negativa, que la presión negativa dentro del compartimento implica un contacto firme en la zona de la válvula 3. Este fenómeno se observa al final de la deglución. Es un hecho muy importante que cuando hablamos de la deglución, de que no durante estas fases de la deglución, la propulsión de bolos y también el pasaje en dirección al esófago, que no durante esta formación el cierre terminal resulta, sino que el cierre valvular que resulta en la posición que ahora nombramos uplock, que este cierre valvular es el resultado de la deglución y el resultado del término de la deglución. Al final de la deglución se forma un cierre valvular posterior junto con un cierre valvular anterior y se forma este compartimento de ondas que antes de la deglución puede variar y que después de este cierre puede perderse. Pero el final de la deglución es un momento donde observamos un cierre completo y este cierre completo se puede mantenerlo o perderlo. Es muy importante saberlo. Al final de la deglución resulta un cierre valvular y este cierre valvular ahora podemos observarlo como antes comparando presión negativa faltando presión negativa presente. Una vez que falta la presión negativa, entonces la lengua puede ponerse en su posición de reposo transitoria o también un reposo periférico. Pero una vez que la presión negativa está presente, siempre la lengua se debe, según leyes físicos, debe acercarse al paladar duro con cierre valvular. Estas dos diferentes situaciones, hoy en día podemos medirlo con varios métodos. Uno de los métodos que quiero mostrarles
es el método de la resonancia magnética. Ahora les muestro ahora el pasaje del bolos durante la diglución. Aquí vemos la zona de la válvula 3, de la válvula 2 y la válvula 1. No lo vemos, están sin movimiento y cerrados, pero la válvula 3 aquí, ustedes pueden verlo ahora cuando se abre rápidamente y se cierra de vuelta. Se abre y se cierra de vuelta. Lo observamos otra vez, vamos a regresar porque el fenómeno es tan rápido que normalmente la observación es bien difícil, pero lo voy a mostrar algunas veces para que ustedes lo entiendan. La válvula 3 aquí, la válvula 4 está abierta, plenamente abierta, la vía aérea está abierta, el bolus se encuentra aquí. Ahora hacemos una diglución. Usted observa el progreso de bolos en dirección al esófago. Aquí se cierra la válvula 4. La válvula 4 se cierra, el velo palatino se levanta. También la pared faringeal se contrae. Así las dos actúan en conjunto para cerrar la válvula 4 y la válvula 3 está abierta. Rápidamente se abre y rápidamente se cierra. Vamos a avanzar un poquito. Ya pasó el bolus en dirección al esófago y ahí se abre de vuelta, se abre de vuelta. Lo voy a mostrar otra vez. El pasaje, el pasaje una vez al revés. Aquí, abertura válvula 3, cierre válvula 4 y al final interacción entre válvula 3 y 4. Entonces, me van a decir, eso todavía no lo vimos claro, entonces hacémoslo otra vez con otra diglución. Usted ve el pasaje en dirección al esófago. Ahora se cierra la válvula 3 después del pasaje y vemos cómo se abre la vía aérea una vez que el bolus pasó en dirección al esófago, se cierra la válvula 3. Y eso ahora es el estado APLOC. Este estado APLOC se pueden medirlo tomando el AppLocker y observando la presión negativa dentro del compartimento. Este compartimento está casi colapsado, pero igual la presión negativa se observa, la presión negativa se mantiene, la presión negativa no se pierde una vez que la válvula 3 se cerró. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez para que lo entiendan. El bolus está pasando, el bolus pasa por la faringe y al final resulta este cierre valvular 3, abertura valvular 4 y ahí ya pusimos el próximo bolus por medio de una jeringa, no por jeringa, sino por un tubo que estaba puesto ahí adentro de la boca. Ahora entendemos que el cierre del dondes con bolos o sin bolos igual implica cierre de la válvula 3 y abertura de la válvula 4.
Entonces, estamos ya pasando el tiempo hoy. Me parece que por hoy terminamos.